Amigos, qué gusto recibirlos. Estamos ya en la recta final del primer cuatrimestre del año. Ya se fueron los primeros 4 meses del 2021. Y se habla con mayor intensidad del regreso a las aulas y del modelo de educación híbrido. Ya nos lo ha explicado en conversatorios anteriores el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, Alejandro Rodríguez Rodríguez. Hoy continuaremos con el tema. Por supuesto, el doctor Rodríguez se encuentra con nosotros, pero antes permítanme saludar a la doctora en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, México, Laura Flores Reyes. Ella es directora general de Scriptamanent, lo escrito permanece, scriptamanent.com.mx. Qué privilegio, Laurita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto compartir con los amigos y compartir contigo, con el doctor, este conversatorio en el que estamos esperando despejar dudas. Tenemos preguntas del modelo de educación híbrido. Gracias por el esfuerzo para este conversatorio, Jorge Santa Cruz. Al contrario, gracias, Laurita. Y sí, gracias a ti, gracias al doctor. Doctor, ya casi un año de conversatorios que tienen como alma su sabiduría, su sensibilidad, su don de gentes, todo eso, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Jorge. Estoy muy bien. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias. Pues sí, un año caminando. Los primeros conversatorios hablamos del acompañamiento, la necesidad de acompañar pedagógicamente en este periodo de pandemia, y me parece que Scriptamanen, en la persona de la doctora Laura, en la persona tuya, hemos intentado acompañar con estas pequeñas cápsulas que hablan de un humanismo por el cual vibramos, y me parece que puede dar esperanza en un momento difícil para el país, para el continente y en general para el mundo, ¿no? Así es. Sobre todo, como usted bien lo dice, doctor, esperanza. La doctora Laura Flores Reyes hablaba de preguntas. Laurita, pues plantéalas. Adelante. Claro que sí. Doctor, ¿qué debemos entender o cómo debemos interpretar el modelo de educación híbrido o híbrido de educación? Es bien sencillo de definir, bien complejo, dependiendo del contexto. Lo híbrido es una parte va a ser presencial y la otra va a ser en línea, en plataforma. Hay muchos modelos, hay muchos espacios de cómo hacerlo, hay muchas maneras. De hecho, en un conversatorio platicábamos ya de esto. Eso es en general. Y si me permite, doctora Jorge, la tendencia, al menos para este primer semestre, va hacia allá en general. Tendría que haber condiciones de una vacunación arriba del 60-70% de la población asegurada. Tendría que haber espacios de higiene, protocolos para decir que regresamos todos a una clase como fue antes de la pandemia, 100% presencial. Me parece que todavía no estamos ahí. En pocos países podríamos decir que lo han hecho. Y estamos viendo el caso de Japón, ¿no? Que está regresando nuevamente a poner estos protocolos sanitarios porque parece que aún no logramos delimitar, definir y de alguna manera garantizar la salud frente a este virus, ¿no? Entonces es eso, una parte presencial, otra plataforma, que puede ir del 25 al 50% cada parte. Entonces, esto es en general lo que es el aprendizaje híbrido, en pocas palabras. Laurita, pues más preguntas. Claro que sí. Doctor, en este modelo híbrido tenemos necesariamente que cumplir algunos aspectos que usted nos ha mencionado, como es la autogestión, la autoconciencia, las habilidades relacionales y sobre todo la toma de decisiones.
¿cómo lo van a vivir las autoridades? ¿Cómo lo van a vivir los estudiantes? ¿Cómo lo vamos a vivir los maestros para integrarnos? ¿Cómo lo visualiza usted? En la teoría muy sencillo, doctora, la pregunta, ¿eh? En la práctica va a ser muy complejo. Y lo comento, si hablamos de qué criterios, porque alguien dirá, ¿es bueno tener clases híbridas o no? ¿Va a ayudar a los chicos o no? Es contextual. Supongamos, y voy a remarcar esto, supongamos que tienes una buena conexión. Supongamos que tienes una buena banda de internet. Supongamos que tienes un buen equipo para conectarte. Supongamos que hay un buen nivel de lectura y redacción de parte del estudiante. Supongamos que hay un buen manejo de comunicación oral, verbal y no verbal del docente y del estudiante. Supongamos que el alumno se autorregula en su tiempo y en su agenda. Con estas suposiciones, yo le diría, no es ningún problema tener una experiencia de aprendizaje híbrido. El detalle es si no lo hay. Si tenemos en contra que no nos logramos organizar en una agenda personal, si no logramos tener un buen equipo y un buen uso de la tecnología, si la persona por manera de ser, como decimos, es poco participativa, esto será menos fácil para quien es menos participativo. Si tenemos una situación de pocas amistades, poca vinculación social, si tendemos a aislarnos o a estar en soledad, yo diría, no conviene hablar de un esquema híbrido. Pero está también la otra parte, la parte de decir, bueno, supongamos también que vamos a tener la bondad de tener diferentes estilos de aprendizaje. Hemos visto este año la plataforma y los ambientes virtuales ofrecen multitud de cosas. Visitas virtuales, test en línea, herramientas que tú le das al estudiante como profesor y puede consultarlo en el momento, confrontarlo. Tienes la posibilidad, si se graba, de repasarlo, de volver al tema. Tiene las herramientas, otro que hemos visto es el ahorro en tiempos y recursos. Si nos trasladamos menos, tenemos mejores tiempos. Quizá la angustia de levantarnos temprano y enfrentarnos al tráfico se reduce, es una bondad que hay, ¿no? Las evaluaciones pueden ser creativas. Hay mucha flexibilidad. Te conectas, si es asincrónico, porque un elemento híbrido puede ser asincrónico o sincrónico. Pensemos que es asincrónico. Yo como estudiante puedo escoger el mejor momento del día donde yo aprovecho el tiempo, el mejor lugar donde yo vivo para entrar a esta experiencia de aprendizaje, y esto trae una flexibilidad enorme, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿es mejor el híbrido o regresar a clases total? Queda contextualizada. Con todos estos, supongo, puede ser. En el fondo, me parece que el reto, si empezamos con un elemento híbrido y después seguimos hacia lo que es la escuela presencial al 100%, me parece que una de las bondades del aprendizaje híbrido es que responde mucho a cómo hoy las generaciones jóvenes, primaria, secundaria, están aprendiendo. Cierto que tienen que ir a la escuela a socializar, a hacer amigos, sí es, pero también es cierto que están inmersos en la tecnología. Y cierto que están dispersos, pero también es cierto que son muy creativos. Y es cierto que tienen el riesgo de hacer plagiarismo, plagio de todo lo que encuentran en la red. Pero también es cierto que el profesor hoy se sabe más necesitado de un trabajo colaborativo. Entonces, no sé, espero acercar información muy práctica que pueda ayudar a despejar dudas, tomar postura y decir, bueno, ¿qué clase de hijos se tienen en casa? ¿Qué clase de profesor soy? ¿Qué clase de alumnos tengo? Y quizás sea transicional, quizás sea un mes, 2 meses, un semestre,
de esta dinámica híbrida, si es que va a ser, y ver los resultados. Si vemos en diferentes países, perdón que me ha extendido, si vemos en diferentes países, los resultados no son del todo claros. Si se juntan todas las condiciones que planteaba antes, hay resultados excelentes en todos los niveles educativos. Pero si no, es un fracaso, como podemos verlo, que ha sido fracaso en ocasiones, la clase presencial, el aprendizaje en el aula, física, como se hacía en la escuela antes de la pandemia. No sé, es una cuestión abierta. Perdón que quede así, como respondiendo a todo y dejando demasiadas cosas abiertas, porque al final de cuentas es esto, ¿no? Si logras conocerte, si logras tener lo que decíamos en uno de los conversatorios, si logras descubrir que eres corresponsable en la educación, las cosas se vuelven de otra manera. El pacto social de la educación permite entender que vamos más allá de solo resultados y tiempos en la escuela. Es educación y formación de la persona. Pues a Jorge, manera, mándela ahorita. Ah, sí, te a manera, toca. gracias. A manera de conclusión, se me ocurre decir, y no es una mera ocurrencia, sino que tiene un fundamento, que ya en los estudiantes hay cansancio, que ya están cansados por el encierro y por la educación meramente vía computadora o por otros canales como los de la televisión. Me parece que recibirán con agrado el volver a las aulas. Aquellos también que así lo deseen, porque hasta donde sabemos, pues no todos podrían regresar. Quizás algunas familias digan, prefiero que mis hijos sigan en la escuela. Sin embargo, se ve esto como una transición, doctor, y quién sabe, tal vez a futuro una parte del currículo sea en línea y el resto presencial si las cosas van como parecen, ¿no? Y ahí hay muchas experiencias, Jorge. Por decirte, en algún lugar han comenzado a decir, bueno, 2 días presenciales, 3 días en casa. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué hago? Yo tengo que salir a trabajar. Comienzan a organizarse al saber que hay ciertos niveles de vacunación ya, ciertos protocolos. Comienzan a hacerse estos grupos de compañeros que se reúnen y hacen el subgrupo dentro del grupo y se van vinculando. Es una manera, ¿sí? Otra manera es decir, muy bien, yo sé que tengo que organizarme y entonces se vuelve también un trabajo colaborativo. Hay alumnos que dicen, es genial, me permite un encuentro casi personalizado en un grupo muy numeroso. Hay otros alumnos que dicen, híjole, no, soy demasiado tímido y esto de estar no presencial marca aún más. Pues yo creo que va en esta parte, ¿no? Lo que decimos es todo un reto. Igual no sabemos los protocolos, hasta dónde van. Parece que la tendencia en México y Latinoamérica es un poco más lento. Los procesos de vacunación, un poco más laxos, los protocolos de cuidados y atención. Me parece que hay muchos factores políticos y económicos para el regreso a clases. Y pues aquí apelamos al principal, ¿no? La persona al centro y el aprendizaje como este empeño primero de la educación. Totalmente de acuerdo. Doctor, habremos de seguir trabajando sobre este tema, con su anuencia, por supuesto, con la de la doctora Laura, y pues solo nos resta pedir a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, que también nos escriba, que nos deje mensajes y que si les gusta, que también así lo manifiesten en esta red social. Laurita, muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Y doctor, nos deja una acción importante, la autoapropiación de nuestra responsabilidad y conocimientos para seguir conversando con usted en otros temas.
Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Jorge. Un placer, doctor, y sobre todo gracias a ustedes que nos ven y hacen posible estos conversatorios. Por favor, la petición de siempre. Cuídense mucho. Hasta pronto.